Somos LPI, organización sin fines de lucro, que promueve la difusión de la ciencia de la analítica de negocios. Suscríbase a nuestro portal e ingrese al mundo de la analítica de negocios para ayudar a mejorar la calidad de vida de las sociedades. Crystal Report. Crystal Report es un potente motor de desarrollo de informes analíticos que permite la conectividad con la mayoría de administradores de bases de datos conocidos en el mercado. Su interfase central permite la gestión de la plataforma y de todos sus componentes. En la parte superior tenemos los menús que permiten la gestión de los componentes y las barras de instrumentos para la gestión de las ventanas, interfaces, administradores de gestión de datos y los objetos de datos mismos. En la parte intermedia tenemos un área de administración de recursos. En la parte izquierda, en la primera sección o subsección, tenemos una opción para el manejo de informes ejemplo que ayudan en el diseño al usuario en la preparación del informe analítico. Tenemos la opción para revisión de las versiones o las licencias de la plataforma. Un flag para activar información útil del portal de Business Object y en particular de Crystal. Tenemos en la segunda columna o columna central las distintas tipologías o categorías de informes que se pueden preparar con la plataforma. Y en la parte derecha, los últimos informes analíticos han sido preparados y almacenados, así como una opción que directamente permite la carga de un informe analítico específico. En la parte inferior tenemos información comercial del producto, así como información técnica que permite accesar a manuales técnicos del producto, información del producto específico, información de precios y de las licencias, información sobre certificaciones y programas de entrenamiento para los interesados e información de contacto, así como también información sobre la comunidad de usuarios, forum, tareas y actividades de las comunidades. Con relación a las categorías o tipologías de informes analíticos que pueden ser preparados, en Crystal es posible preparar informes basados en listados de registros, en agrupamientos a distintos niveles, informes de tipo matricial o tablas cruzadas, con información en líneas, columnas y agregados en la parte de datos, información de tipo drill down que permite la exploración de los distintos niveles de datos con un simple clic. Asimismo, la sección o área de menús permite la gestión, la administración de la plataforma. En la parte superior tenemos la sección de menús de archivo que permiten la creación, apertura, cierre, almacenamiento con o sin datos de proceso de los informes analíticos, la impresión, la configuración del formato de página donde se está preparando el informe analítico, la exportación del informe bajo los distintos formatos que la plataforma ofrece, como Adobe Acrobat, HTML, archivos de Excel, archivos de Word, archivos con protocolo DVC, etc. Asimismo, la configuración de los parámetros de la plataforma de gestión del informe analítico, de los componentes o las funcionalidades de la interfase de la gestión de la conectividad de las bases de datos, del motor de fórmulas, de la interfase para la emisión de los reportes, parámetros de configuración de los campos, de los tipos de letras, de la interfase para la emisión del informe hacia plataformas web y de la interfase de revisión de dependencia de campos. Otra opción dentro del menú de archivos es la de
opciones o configuración de parámetros del reporte, que específicamente permite la configuración de los componentes de la interfase de la emisión del informe analítico. Y finalmente tenemos información resumida del informe analítico que está siendo creado, del tipo el autor del informe, el password de seguridad, comentarios, el título del informe y demás. Otro menú importante es el menú de edición, que permite trabajar con los objetos de datos del informe analítico o con tareas relacionadas con esto, como por ejemplo el hacer y deshacer una actividad, cortar, copiar, pegar, pegado especial, eliminar los objetos de datos del informe, seleccionar todos los objetos, encontrar un objeto específico, ir a una página específica del informe, editar objetos de datos, etc. Tenemos también el menú de vistas, que permite trasladarnos a las distintas interfaces de visualización de la plataforma, como la interfase de diseño del informe analítico, la interfase de visualización de los resultados finales del informe, el formato para visualizar el informe tal y como sería impreso, una interfase para hacer una prueba parcial del informe a través de la definición de un número de registros específicos que van a ser impresos, el formato en el formato HTML que va a ser enviado a las aplicaciones web. Igualmente tenemos las distintas activaciones de las ventanas para la gestión de los objetos dentro de la plataforma y dentro del informe analítico, como por ejemplo el explorador de campos o objetos de datos, que es un administrador basado en árbol de directorios, en donde podemos ver todos los componentes de datos que están interviniendo en el informe analítico. También tenemos la ventana de el explorador del reporte, que permite igualmente a través de directorios y a través de árboles jerárquicos identificar dónde cada componente del informe está dentro de las distintas secciones del informe analítico. Es decir, se muestra gráficamente cómo cada objeto de datos se encuentra clasificado dentro de cada una de las secciones del informe. Vamos también a activar la vista de la ventana del repositorio de datos, que en este caso es el que trabaja con el servidor de informes de Business Objects. Tenemos la ventana también de Workbench, que es un administrador de informes y que permite crear una serie de carpetas, directorios asociados a proyectos para ir clasificando los distintos informes analíticos que están siendo creados y clasificarlos de una manera ordenada. Tenemos la opción también de activar y desactivar la barra de herramientas, la barra de estado, la barra de visualización de grupos. La barra de visualización de grupos es en los casos en que el informe analítico contenga grupos como en este que estamos viendo en la pantalla, basados en un informe de empleados, de las ventas para empleados por ciudades, como se ve aquí. Los distintos grupos se pueden gestionar directamente de una manera gráfica. La ventana de activación del árbol de grupos se puede activar o desactivar según se requiera. Igualmente tenemos
la función de zoom para poder ver el informe de acuerdo a las dimensiones que necesitemos. Podemos activar las reglas guía para el diseño de los informes que se encuentran en las columnas verticales y horizontales superiores y de izquierda del informe, que nos permiten guiarnos para ubicar los distintos objetos de datos dentro del informe analítico. La rejilla igualmente, que son indicadores para el diseño y demás. Otro menú importante es el menú de inserción, que permite incorporar informe analítico, objetos de datos de tipo texto, objetos de tipo de agregación de campos, nuevos grupos o subgrupos para la gestión de los datos en el informe analítico, matrices o rejillas de datos basadas en fuentes de datos OLAP, tablas cruzadas o matrices de datos, subreportes, líneas, cuadros, imágenes o figuras, gráficos, mapas, etc. El menú de formateo, que trabaja fundamentalmente sobre los objetos de datos, permite formatear los campos, copiar los formatos, asignarle a cada campo de datos una dirección URL para que se active a la presión de un clic del mouse, iluminar, la función de iluminación, resaltamiento de los objetos de datos o de los campos de datos dentro del informe analítico, el formateo de los campos de texto, mover, funciones para mover, alinear los objetos de texto, para establecer anchos, alturas similares en los objetos de datos que están siendo seleccionados, posicionamiento y tamaño, etc. Igualmente tenemos el menú para la gestión de la interfase de gestión de base de datos, para poder accesar directamente a la interfase de conectividad con la fuente de datos externas, para ubicar dónde se encuentra dentro de mi servidor, dentro de las carpetas del servidor, la fuente de datos con la que estoy trabajando en mi informe analítico, para encender o desactivar el servidor de Business Object que está asociado al almacenamiento de mis informes analíticos, para poder visualizar los datos de una tabla, para verificar la integridad de los registros de una tabla de datos, para mostrar el código SQL de mi informe analítico, para seleccionar mis registros, etc. El menú de reportes permite seleccionar los distintos administradores o gestores de los distintos objetos de datos que se encuentran dentro de mi informe analítico. Por ejemplo, el experto de selección permite activar una interfase para el manejo de filtros y selección de registros dentro de mi informe analítico. El motor de selección de fórmulas me permite trabajar con mis datos de las tablas que han sido que pertenecen a mi fuente de datos origen y que han sido activadas, poder trabajarlas juntamente con una librería amplia de funciones y una librería de operadores para construir nuevos campos, como los que podemos ver aquí. Y los veremos en su oportunidad. Tenemos también activar el sistema de alerta, del informe analítico, para cuando ciertas condiciones que están referidas a los campos de datos se cumplan,
el sistema emita una señal a través de cualquiera de los componentes del informe analítico. La activación del administrador de secciones. En un informe analítico existen distintas secciones que están relacionadas con el encabezamiento del reporte, el encabezamiento de la página, el encabezamiento de un grupo o de un subgrupo, el detalle de los registros y demás. El administrador de secciones es el que se encarga de todos los parámetros relacionados con estas secciones. El administrador también tenemos de ordenamiento de registros, el experto en manejo de los códigos de programación en XML, que son los que van a enviar las salidas del informe analítico a mis plataformas web. El experto de administración de templates, que son estándares de salida para mis informes que están preconfiguradas. También el experto para el agrupamiento de jerarquía de registros y otras cosas más. Finalmente tenemos dos menús adicionales: el menú de ventanas para distribuir los informes analíticos abiertos de una manera vertical, horizontal, en cascada, para cerrar todos los informes, para ir directamente a cada uno de los algunos de los informes analíticos que están siendo aperturados. Y por último, el menú de ayuda, que muestra información sobre manuales de ayuda, sobre ejemplos de los reportes disponibles en la plataforma para ayudar en el diseño del informe analítico, para ir directamente a la página inicial del informe, información sobre actualizaciones del programa de integridad de datos, sobre las licencias, etcétera, etcétera. Debajo de la sección de menús tenemos la sección de las barras de instrumentos, que están asociadas, por ejemplo, a la barra de instrumentos estándares, que me permiten crear un nuevo reporte, abrirlo, almacenarlo, imprimirlo, visualizarlo en los distintos formatos que tiene. Luego está la barra o la sección de la barra de instrumentos referida al manejo de los objetos de datos, que permiten cortar, copiar, pegar, copiar el formato, hacer y rehacer tareas con los objetos de datos que están siendo trabajados, como podemos verlo aquí. Asimismo, tenemos la sección de la barra de instrumentos, que permite activar las distintas interfaces para la gestión de objetos dentro del informe analítico, como por ejemplo el árbol de grupos, la interfase para la administración de los objetos de datos del sistema o del informe analítico, el explorador de los elementos, la sección o la interfase de visualización de los distintos objetos del informe analítico y su clasificación dentro de las distintas secciones del informe, la interfase que muestra los objetos almacenados en el repositorio de Business Objects de informes analíticos, el administrador de dependencia de datos, el administrador, en este caso denominado Workbench, que permite gestionar todos los informes analíticos para clasificarlos a través de directorios y esto a través de proyectos. La función de búsqueda de objetos de datos dentro de un informe, la función de zoom, la función de ayuda. La segunda, barra de instrumentos está referida a las funciones de formateo, de tipo de letra, formateo de campos, el tipo de letra, tamaño de letra, el formateo en negritas, en itálica, en subrayado,
el alineamiento a la izquierda, centrado, a la derecha, alineado, el color de la letra, el marco que bordea los campos, funciones para eliminar la visualización de un campo de datos, para bloquear el acceso o la modificación de los campos que están siendo ingresados en el informe analítico, para inmovilizar su posición dentro del informe. En el caso de campos numéricos, para establecer el tipo de formato que va a tener, el tipo de moneda que va a tener el campo, el cálculo del porcentaje, el cálculo del número de lugares decimales que va a tener el campo numérico. En la parte siguiente, en la sección siguiente de barra de instrumentos, en la parte inferior, tenemos en la primera, digamos, del lado izquierdo tenemos los botones de instrumentos relativos a la inserción de objetos de texto, inserción de grupos, inserción de agregados, inserción de tablas cruzadas, inserción de objetos de fuentes OLAP, inserción de subreportes, inserción de líneas o de marcos, inserción de imágenes, inserción de gráficos, inserción de mapas. A continuación vienen los botones para la activación de los expertos en el manejo de las interfaces de los elementos del informe, como por ejemplo la ventana de la interfase para la gestión de la conectividad con las bases de datos fuentes, el experto en el manejo de grupos, de los registros, el experto en el manejo del ordenamiento de los registros, el experto en el manejo de selección o filtro de registros, experto en el manejo de las secciones, como habíamos visto ya, las secciones que pueden ser la cabecera del reporte, la cabecera del grupo, del subgrupo, el detalle, la cabecera de página, etcétera. Todos estos grupos pueden ser, o todas estas secciones pueden ser administradas por el experto de secciones, como podemos ver en la pantalla. Tenemos también el experto en creación de fórmulas, tenemos el experto en el manejo de los distintos templates con el que nosotros podemos trabajar nuestros informes analíticos. Tenemos también el experto para el formato de campos. Tenemos el botón para activar la ejecución en la visualización del informe. En la ventana de visualización nosotros tenemos botones para trasladarnos de página en página o ir directamente a la última página o a la primera página del informe, y así sucesivamente.